queremos mirar tu palabra, queremos oír tu palabra, queremos hacer tu palabra. Pues, Señor, ministra nuestras vidas a través de este varón y úsalo con poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. amén y amén. Que Dios te use. Amén. Buenos días, iglesia. Lolo, yo hablo un poquito duro, no sé si me oigo muy fuerte allá. Pero aquí estamos, con el favor de Dios. A mí siempre me gusta cuando comienzo a hablar algo de la palabra. Gracias, mi pastor. Gracias, este es el mejor. Siempre me gusta preguntarle, ¿verdad? Si ustedes conocen lo que es esto. Todos conocemos lo que es esto. Todos creemos lo que dice aquí. Amén. Ok. Pues hablemos un poquito de ella. Yo necesito orar porque no puedo continuar así. Yo estoy un poco nervioso, ¿verdad? Pero todo puesto en las manos de Dios. Yo no confío en mí, pero confío en el Señor. Vamos a orar, por favor. Buenos días, Padre Santo, Padre bueno. Aquí estamos ante ti, Señor. Dándote gracias, Dios. Gracias por cada uno de estos hermanos que tú has puesto aquí. Padre Santo, para escuchar tu palabra. Y gracias por utilizarme, Señor. Sabes que yo soy un vaso inútil, que solo estoy dispuesto a que tú me utilices como tú quieras, Señor. Por eso aquí estoy, Padre Santo. Permíteme, Dios, poder llevar esto que tú has puesto en mi corazón a cada uno de mis hermanos. Gracias por tanto, Señor. Gracias por mirarme. Gracias por tu gracia. Y todo está puesto en tus manos, Señor, y lo pedimos en tu nombre y en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nosotros en la vida, ¿verdad? Desde que nacemos empezamos a aprender y empezamos a conocer, y muchas de esas cosas, ¿verdad? O algunas de esas cosas, nosotros las aprendemos por lo que vemos, ¿verdad? Que imitamos a las personas, y muchas más las aprendemos por lo que oímos, pero más es por lo que vemos, ¿verdad? Que imitamos a las demás personas, y eso nos hace, pero el oír es una parte sumamente importante de ese aprendizaje que nosotros tenemos en la vida. Nosotros vamos a la escuela desde que tenemos 4 o 5 años, continuamos nuestros estudios, muchos nos graduamos de 4º año, otros de la universidad, etcétera, así. Pero estamos claros que todo eso que aprendemos, nosotros lo utilizamos para lo que vamos a hacer en esta vida, ¿verdad? Para lo que nosotros vamos a hacer ahora en esta vida. Y lo que se hace es sumamente importante para cada uno de nosotros, porque de esto depende lo que yo voy a hacer en la vida. De esto depende lo mucho o lo poco que yo pueda lograr, o de esto dependen las muchas cosas o pocas cosas materiales que yo pueda tener en mi vida. Y de esto que aprendemos, de ahí es que salen, como hemos hablado otras veces, los maestros, los doctores, los ingenieros, los carpinteros, los albañiles. Básicamente, cada una de estas cosas, ¿verdad?, que tenemos, de ahí es que sale, de lo que aprendemos. Y ahora, los influencers. Eso es lo último que está en la avenida. Y repito, lo mucho o lo poco que nosotros podamos o aprendamos en esta vida, de eso depende todo lo que yo voy a hacer el resto de mi vida, ¿verdad? Y nosotros los padres, y los padres de nosotros, y los padres de nuestros padres, y etcétera, se preocupaban porque cada uno de sus hijos, ¿verdad? O cada uno de nosotros, aprendiéramos, y aprendiéramos mucho para que seamos personas de bien en este mundo, ¿verdad? Para que nosotros podamos, y eso lo digo porque a mí me pasó, o sea, yo, cuando tuve mis hijos pequeños, yo me preocupaba porque mis hijos fueran personas de bien, porque mi nene fuera un hombre de bien, mi nena fuera una mujer de bien, y eso, en ese momento yo lo hacía lo más importante para mí. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasó. Yo hacía de eso lo más importante. Y vuelvo y repito, lo más importante, y digo, para esta vida, ¿okay? Que quede claro ese detalle, que quiero que esté claro, que todo esto que nosotros hacemos, lo hacemos para esta vida. Y lo convertimos en lo más importante para nosotros. Pero hermanos, a nosotros
hemos tenido la dicha, hemos tenido el privilegio de que ha llegado algo a nuestra vida que nosotros hemos escuchado. Ha llegado algo a nuestra vida que no es para esta vida nada más, que es eterno. ¿Saben qué ha llegado a nosotros, hermanos? La palabra de Dios. Cuando yo digo eterno, ustedes me entienden, ¿verdad? O sea, que eso no tiene fin como esta vida. Que lo eterno es eterno. Y que cuando esa palabra llega a nosotros, como dicen Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que quiere decir que cuando nosotros escuchamos la palabra, llega a nosotros la fe. Y cuando llega a nosotros la fe, llega a nosotros la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso llega a nosotros cuando nosotros escuchamos la palabra. Y esta palabra, como les dije, que es eterna. Esta palabra que nos hace creer, como les digo, esta palabra cuando llega a nosotros nos hace creer que Jesús murió por nosotros en aquella cruz para perdonar nuestros pecados. Esa palabra que nos hace confesarlo con nuestra boca. Esa palabra que es eterna, como le digo, para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Eso fue lo que llegó a nuestras vidas. Ese es el privilegio que tenemos cada uno de nosotros. Y como le pedí en mi oración, Señor, que me permita poder llevar a la iglesia esta palabra que Él ha puesto en mí. Y yo la he titulado, que el pastor lo dijo los otros días, estaba nervioso ya. Y lo dijo, el título de mi mensaje es así, dice: Iglesia, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Iglesia, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Cuando pastor me dijo, Lilo, te toca predicar, él le estaba explicando, ¿verdad? Yo cambié de colores, yo no sabía ni qué decirle, yo me quedé ahí, yo, pastor, yo. Aquí hay, no, tú. Bueno, desde ese momento, Dios puso en mi mente esta palabra. Iglesia, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Y esto vino a mí porque tengo hermanos, ¿verdad?, que me han traído sus preocupaciones. Unos me han dicho, en la iglesia se predica, pero no se da la solución. Otros me han dicho, yo quiero hablar con otros hermanos, yo quiero expresarme, ¿verdad?, de la palabra y poder hablar con ellos, pero la forma de enseñar o la forma que llevan la palabra, pues a lo mejor a mí no me gusta o no es la forma correcta. Otros me han dicho, es que no hay escuela dominical. En la escuela dominical es que ahí se aprende. Pero mis hermanos, mi contestación siempre ha sido la misma. Yo le doy gracias a Dios por ponerme en la iglesia bautista sin paredes de Salinas, porque en la iglesia bautista sin paredes de Salinas se habla la palabra de Dios 7 días a la semana. Les dirán 7 días a la semana. 7 días a la semana, mis hermanos. Sigo insistiendo, yo le doy gracias a Dios por eso. Porque Dios ha preparado y ha usado hombres y mujeres por 16 años, mis hermanos. O sea, no es por hoy. Lleva 16 años haciendo esto, trayendo la palabra del Señor. Desde noviembre 7 del 2010, para la gloria de Dios, aquí se habla palabra de Dios. Yo hoy, mi pastor me dice, Lilo, a lo mejor eso te va a coger mucho tiempo, pero yo le dije, pastor, es que es necesario que yo mencione estos nombres y que la gente se ponga de pie. Todo este nombre que yo menciono aquí, yo les voy a pedir de favor que se pongan de pie. Pastor Juan Rivera, Edil Caraballo, Tomás Santiago, Dios los bendiga, que está con su esposa allá en Guayama, que está malita, Dios la cuide también. Pablo Ortiz, Melvin Miranda, José Díaz, Michelle Miranda, Dilma Figueroa, Dalma Ortiz, Daisy de Jesús, Crisaris Cruz, Clarimal Alarcón, Karina Ríos, Alma González, que Dios la cuide, que está enfermita, José Guzmán, Nacar Gómez, Cristian Cortés, Cristal Lebrón, Miguel Cruz, Carmín Rosario, Junior Cartagena, María Magdalena, si no te puedes poner de pie, María Magdalena y Roberto Cruz.
Yo quiero que ustedes miren, ¿verdad? Y vean esos hermanos, porque eso no se queda ahí. No solamente son estos hermanos, porque muchos de ellos son líderes de grupo o líderes de su ministerio. Y además de ellos, hay personas que los ayudan a poder llevar esa palabra. Gracias, mis hermanos. Es como le dije, además de ellos, hay más hermanos que Dios utiliza para poder llevar su palabra. Ustedes vieron, son muchas las personas que yo acabo de mencionar. Estas son las personas que nosotros tenemos en este momento aquí con nosotros en la iglesia. Y es como le digo, en esta iglesia se habla palabra de Dios 7 días a la semana. En esta iglesia los lunes están los líderes de grupos dinámicos capacitándose. Los martes, los grupos dinámicos por las casas. Los segundos martes de cada mes tenemos a 3 en la palabra. El cuarto martes de cada mes tenemos cultos en la calle. Los jueves tenemos culto de oración aquí en el templo y en Guayama, en casa de Papá Tomás y Carmín. Los viernes tenemos formación familiar, donde se reúnen los caballeros, las damas, los jóvenes, los niños y hay ensayos de adoración también. Los sábados están las dorcas y está el ministerio de limpieza de la iglesia. Que ahí también se habla la palabra del Señor. Además de eso, entre esos días que ustedes dicen, no, pero es que hay días que no nos reunimos. Si hay días que aquí no hay nada. ¿Saben qué? Entre esos días están los podcasts, que están entre hermanas, y están los jóvenes con el podcast Más Allá de las Paredes. Nosotros tenemos al hermano Roberto, que tiene su ministerio, un llamado a la conciencia, que también predica en la calle. Y ahora que me gustaría que se pongan de pie, el ministerio del café. ¿Dónde están las del ministerio del café? Vamos a ver. Pónganse de pie, que la vean. Yo quiero que los vean. Yo necesito que los vean. Porque esta gente también hablan la palabra de Dios aquí. Ellos dan su cafecito, pero hablan la palabra de Dios. Gracias, hermana. Yo lo que quería era establecer, iglesia, que aquí se habla la palabra de Dios 7 días a la semana. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para conocer al soberano? Eso que el pastor lleva hablando 2 o 3 días, de conocer a nuestro soberano. Lo que nosotros necesitamos para conocerlo es la palabra de Dios. Y en esta iglesia se habla la palabra de Dios 7 días a la semana. Así que establecido esto, sé que fue un poquito larga mi introducción, pero establecido esto, porque es que quería establecerle ese detalle, ¿verdad? Vamos entonces a entrar con el tema de nosotros, del tema de hoy, y a leer el versículo base, que es 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Ese es nuestro versículo base. Todo el que pueda, por favor, póngase de pie para darle reverencia a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Que me dijeron, cógelo con calma, porque Edith nos lleva jorado. 2 de Timoteo 3:16. Dice así, lo leo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Es cortito, vamos a ver qué nos trae esto y a dónde nos lleva este versículo, ¿verdad? Vamos a escudriñarlo un poquito, porque empieza diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando hablamos de esto, ¿verdad? Tenemos que poner bien claro que es la escritura bíblica, no de los escritores bíblicos, ¿verdad? Nosotros pues tenemos que tener eso claro, que son los libros de la Biblia, los originales, que eso esté claro. Porque nosotros utilizamos, sí, a los escritores bíblicos y los utilizamos para poder entender, ¿verdad? Sus palabras y demás, pero eso no es la palabra de la Biblia, esa no es la palabra inerrante que hay en la Biblia, porque solamente esa palabra inerrante está en la Biblia, no en ningún otro sitio. Y esto es un punto que tenía que aclararlo, ¿verdad? Para que estuviésemos claros que solo es la palabra de Dios, no hay otra.
En algunos momentos Dios utilizó a los escritores bíblicos, les dio las palabras exactas de lo que iban a decir o escribir. Pero en muchas ocasiones, en mucha frecuencia, Dios utilizó o usó la mente de cada uno de ellos vocabulario, experiencias para producir su propia palabra. Esa palabra que es infalible e inerrante. Dios utilizó muchas formas para poder traerle esa palabra y poder tenerla a nosotros ahora. Cuando dice enseñar, hemos hablado aquí que la palabra es útil para enseñar. Lo hemos comentado aquí, ¿verdad? Ok, cuando dice así, que es enseñar, también se refiere a la doctrina, también a la instrucción divina y el contenido doctrinal del Antiguo y del Nuevo Testamento. Mis hermanos, Dios nos dejó la palabra para enseñarnos a dirigirnos cómo nosotros tenemos que caminar, para dirigirnos cómo nosotros tenemos que hacer para cuando nos toque llegar a Él. Ustedes dirán, cuando nos toque llegar a Él, sí, para cuando nos toque presentarnos frente a Él. Para eso fue que Él nos dejó la palabra, porque Él quiere que nosotros, cuando nos presentemos frente de Él, estemos limpios, que seamos santos como Él quiere que nosotros seamos. Y aquí dice, en 2 de Timoteo 2:15, dice así: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Por eso es que Él nos dejó la palabra, para que nosotros nos presentemos hacia el frente de Él. Por eso es mi preocupación de iglesia, que estamos haciendo con la palabra de Dios. Yo vuelvo y le pregunto, ¿en esta iglesia se ha hablado de que la palabra es útil para enseñar? Ok. Este versículo también nos lleva a redarguir. Dice que la palabra nos lleva a redarguir. En la Biblia, que es la palabra de Dios, es útil para reprender las personas en su conducta errónea. Cuando digo las personas, mire que yo no dije la iglesia, ¿ok? Yo dije las personas. Es útil para reprender a las personas por su conducta errónea o por su creencia equivocada. Las Escrituras, que es la palabra de Dios, expone todo pecado a la luz a fin de que pueda ser tratado mediante la confesión y mediante el arrepentimiento. Es sumamente importante esto que yo acabo de leer. Porque como yo dije, hablé de las personas. Tanto nosotros los que ya somos hijos de Cristo, como aquellas visitas que están aquí. Aquellas personas que están aquí que no han dado ese paso, que no han dado o no han puesto su corazón en manos de Dios. Esta palabra es para ti también. Porque es como le digo, ella dice redarguir, o sea que ella te redarguye, que ella te enseña, ella te dice dónde tú tienes que estar, o qué cosas haces bien o qué cosas haces mal. Eso hace esta palabra y lo hace con nosotros los hijos de Dios y lo hace contigo que todavía no has dado ese paso. Que yo, Ramón Rodríguez Lilo, te dice en este día, mi hermano, te estás perdiendo una gran cosa, de verdad que sí. Jamás en mi vida me imaginé estar aquí yo. Solo lo hace la palabra del Señor. Cuando hablamos de redarguir, ¿verdad? Que estamos ahí, esa palabra a mí me llevó a Hebreos 12. En Hebreos 12 dice así. Después, si quieren, yo les puedo dar los versículos que utilice. Lo tenemos por ahí ya en PDF que se les puede pasar. Pero dice así, Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón.
nosotros realmente no estamos claros de quién escribió a Hebreos, ¿verdad? Muchos escritores dicen que es Pablo, ¿verdad? Pero nosotros no estamos claros de quién fue que escribió a Hebreos, pero sí estamos claros, porque nos dice bien claro en la palabra, el por qué Dios inspiró esta palabra. Y Dios inspiró esta palabra y lo hizo, porque algunos de los hebreos solamente aparentaban pertenecer a Cristo. Y en parte estaban persuadidos en su intelecto. Sí, estaban persuadidos en su intelecto, pero aparentaban pertenecer a Cristo. Pero en lo más profundo de su ser no tenían una relación. No tenían una relación con Dios. Y ahí es donde Dios pone esta palabra, ¿verdad? Se la puso para ellos y la pone para nosotros, porque eso aquí no pasa. Nosotros aquí, ninguno de nosotros nos pasa esto. Y lo hizo porque mientras la palabra de Dios suministraba consuelo y alimento al espíritu de los creyentes, también es un instrumento de justicia y ejecución para los que no se han encomendado al Señor. Pero es lo que yo estaba hablando ahorita, que si todavía tú no te has encomendado al Señor, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para hacerlo, porque esta palabra que Dios te está trayendo hoy es para ti y es para cada uno de esta iglesia. Por eso, iglesia, yo seguiré preguntando, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Y cuando yo digo estamos, es para que ustedes estén claros que yo estoy incluido ahí. ¿Ok? Estén claros que yo soy parte de la iglesia. Y que esta palabra, antes de yo traérsela a ustedes, esta palabra me golpeó a mí primero. Esta palabra me llevó a entender cosas que yo las había oído. Entraban por aquí y me salían por acá. Y cuando yo me metí a estudiar para poder estar aquí hablando con ustedes, esta palabra primero me golpeó a mí. Pero cuando nosotros empezamos aquí, estamos viendo esto de que la palabra de Dios suministra consuelo, consuelo y alimento al espíritu de los creyentes. También es un instrumento de juicio y ejecución para los que no están encomendados a Jesucristo, a Dios. Cuando yo leí eso, yo dije, aquí es donde empiezan nuestros problemas. Aquí es donde se nos está apretando la tuerca. Cuando la palabra de Dios nos dice ahí que parte el alma y el espíritu y que penetra hasta lo más profundo, ustedes están claros que está diciendo la palabra, ¿verdad? Que no hay nada que nosotros hagamos. No hay nada que nosotros hagamos que Dios no vea. Y yo dije, hace un momento atrás, ¿verdad? Que aquí es que empiezan nuestras palabras. ¿Y por qué yo digo esto? Porque cuando se meten en nuestra intimidad, ya te estás pasando. Ahí no te metas. Ahí no te metas porque esa es mi intimidad. Pero así somos nosotros. Así es que nosotros actuamos. Mis hermanos, nosotros en este momento, cuando nos damos cuenta que ya Dios nos ve, que estamos claros que Dios está ahí con nosotros, que esa palabra nos redarguye, que esa palabra nos lleva a saber que nosotros somos pecadores, que esa palabra nos lleva a entender que Cristo Jesús murió por nosotros. Nosotros empezamos a hacernos el Dios que nos conviene. Nosotros empezamos a hacernos el Dios que nos conviene. Porque se metió en mi privacidad. Pero mis hermanos, nosotros empezamos a hacer eso porque Dios nos deja en la palabra. Dios nos deja la palabra. Y nosotros, como se metió en nuestro interior, no, sano. Ahí no. Pero Dios nos deja la palabra. Y cuando Dios nos deja escrito a nosotros su palabra,
Por ejemplo, en Salmos 119, 105, que nos dice que su palabra es luz y guía. En Hebreos, que lo leímos ahora, que nos dice que es viva y eficaz. En Santiago, del 1, del 22 al 25, cuando nos dice que hay que practicarla y no solo oírla. Esas cosas no las escuchamos. Esas cosas no las queremos hacer de nosotros, porque esas nos llevan a confrontarnos con la verdad. Esas nos llevan a que nosotros sepamos que somos pecadores. Esas nos llevan a que nosotros sepamos que lo estamos haciendo mal. Y esas no. Esas nos comprometen, esas no. Nosotros la cogemos en ese momento y la acomodamos a nuestra conveniencia. Perdón. Y aquí, perdón, déjenme tomar un traguito de agua. Perdónenme. Como les estaba diciendo, aquí nosotros la acomodamos a lo que nos conviene. La acomodamos a lo que nos hace sentir bien. Santo, la acomodamos a lo que satisface nuestra carne. Ahí es que la acomodamos. Y eso lo hacemos, hermanos, creyéndonos sabios. Lo hacemos creyéndonos sabios. Y déjenme decirle algo, mis hermanos. Que nuestra sabiduría, ni nada de las habilidades que nosotros tengamos, ni nada de lo que nosotros aprendamos nos va a llevar más lejos que la gracia de Dios. No, mis hermanos. Por eso el hacernos sabios nos ocasiona problemas. El hacernos sabios no nos lleva a nada bueno. Dice en Proverbios 3:7 de la Nueva Versión Internacional, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. En Proverbios 3, ahí nos habla de las ventajas de la sabiduría. Pero nos habla de las ventajas de la sabiduría, pero de la sabiduría en la palabra de Dios. No es en otra cosa. Porque cuando hacemos, como le dije hace un momento, las cosas bajo nuestra sabiduría, eso no acarrea nada bueno, mis hermanos. Y ustedes dirán que no acarrea nada bueno. Pues vamos a leer el Proverbios 3:35, que dice: los sabios son dignos de honra. Los sabios en la palabra de Dios son dignos de honra. Pero el necio solo merece deshonra. En Juan 12:48 dice: el que me desecha. Pues sabes que si nosotros entramos en nuestra propia sabiduría, nosotros estamos desechando la palabra de Dios. Si nosotros entramos en nuestra propia sabiduría, estamos desechando la palabra de Dios. O sea, que como yo le dije hace un momento, si cuando yo leo la palabra de Dios que me dice que es viva y eficaz, yo digo, esa a mí me pica, esa yo no la voy a, esa yo la voy a omitir, porque esa no es. Aquí está diciendo que en esa sabiduría no vas para ningún lado. Y en Juan, como les estaba hablando, 12:48, que nos dice que el desechar o no recibir mis palabras tiene quien le juzgue. ¿Y quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, dice aquí. Ella juzgará en el día postrero. Como les dije, ser sabio en nuestra propia no tiene nada bueno acarrea. En Hebreos 12:25 nos dice: mirad que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Santo. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue cortado porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré de mi sacerdocio. Sigo insistiendo, no acarrea nada bueno. Y porque olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos. Nosotros en este versículo vemos lo que le estoy diciendo, en estos versículos, que el desechar la palabra de Dios no nos acarrea nada bueno. Establecimos hace un rato que en esta iglesia se habla palabra de Dios 7 días a la semana. 7 días a la semana. Cuando usted busque, va a encontrar palabra de Dios. Que esa es la palabra, mis hermanos, esa es la palabra que te va a ayudar a poder tener conversaciones con otras personas. Esa es la palabra que te va a llevar a conocer al soberano. Esa es la palabra que tiene las contestaciones. Esa es la palabra infalible. Es la única palabra la cual nosotros tenemos que entrar. Pero nosotros la desechamos, como dice aquí. Porque nuestro pensamiento, es como les dije ahorita, si me estorba, no. Y si me estorba y yo no la quiero, estoy desechando la palabra. Y estos versículos, como les dije, el desechar la palabra no acarrea nada bueno. Y yo les pregunto, iglesia, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Y también pregunto, ¿estamos entendiendo dónde yo quiero que lleguemos? ¿Estamos entendiendo que es importante la sabiduría en la palabra de Dios? Que nosotros donde tenemos que entrar es en la palabra de Dios y que nosotros tenemos el privilegio de estar en una iglesia que habla la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo ese detalle, iglesia? Porque vuelvo y les repito, es importante la sabiduría en la palabra, pero en la palabra de Dios. Y desechar la palabra, no te acarrea nada bueno, iglesia. Y vuelvo y repito, cuando yo digo iglesia, no piensen que es que yo estoy tirándole a ustedes, ¿ok? Pues yo aclaré que yo soy parte de la iglesia. Que cuando yo digo eso, yo también estoy. Porque desechar la palabra, iglesia, nos acerca a la desobediencia. Cuando nosotros desechamos la palabra, nos acerca a la desobediencia. Y sabe que si eres desobediente, no tenemos break. Cuando somos desobedientes, no tenemos break. El rechazar la palabra tiene esas consecuencias eternas, iglesia. El rechazar la palabra, no se crean que, como yo escuché a una persona, no, peca y después va. Dijo, pecas y ves y confiésate. Pecas y te confiesas. Pecas y te confiesas. No. Eso no es lo que dice la palabra, mis hermanos. Así no es. Iglesia, ¿qué estamos haciendo con la palabra? Nosotros, como les estaba hablando, hacemos el Dios que nos conviene. Eso es bien duro, iglesia, porque hacemos ese Dios. Y cuando digo esto, iglesia, es que comenzamos a poner excusas. Comenzamos a decir cosas para justificar nuestras conductas, para justificar todas esas cosas que nosotros hacemos que no le agradan a Dios. Esta excusa ustedes nunca la han escuchado. Dios me entiende. Dios me entiende. Yo a mi trabajo llego temprano, a mi trabajo yo me esfuerzo, en mi trabajo yo doy el máximo, porque ahí es donde yo me gano mis chavitos, ahí es donde yo traigo las cosas para mi casa. De ahí es donde yo tengo lo mucho, lo poco, o las pocas cosas materiales de ahí, de mi trabajo. Por eso ahí yo dejo la vida en el trabajo. Y a mi trabajo yo llego temprano. Pero a la iglesia no. Y no lo hago porque Dios sabe, Dios me entiende que como yo trabajo mucho, ese día yo me quedo un ratito más para descansar, pero Dios me entiende. Hay muchas excusas, iglesia. Son muchas las excusas que nosotros utilizamos. Santo eres Dios. Pero nosotros volvemos y le digo, no escuchamos la palabra de Dios cuando nos dice que es luz y que es guía. Como dice en Salmo 19, 105. Porque nosotros cogemos a Dios y lo ponemos en un segundo o un tercer plano.
Miren lo que les estoy hablando. Nosotros cogemos a Dios, cuando nosotros hacemos eso, lo ponemos en un segundo y un tercer plano. Porque hay otras cosas más importantes que Él. Mi trabajo es sumamente importante. Los jóvenes. Ay, yo soy joven. Yo soy joven. Yo tengo muchas tentaciones. Yo tengo muchas tentaciones y yo las hago porque como Dios me entiende, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Dios entiende lo que hay en mi corazón. Mis hermanos, jóvenes, nosotros no tenemos un Dios que nos entiende. El Dios que está aquí en la Biblia no nos entiende. El Dios que está aquí en la Biblia nos ha dejado su palabra para que nosotros andemos y seamos obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Obreros que no tengamos de qué avergonzarnos cuando nos presentemos ante Él. Cuando yo estaba viendo estas excusas, yo las decía también. Yo espero que de hoy en adelante, o desde que esta palabra llegó a mi vida, yo no las vuelva a decir. Porque yo también las decía. Y aquí, esto me llevó a una que me mató. Porque es que nosotros cuando queremos algo, ¿verdad? Yo quiero algo, cuando me sale como yo quiero, Dios se escuchó. Dios me escuchó. Qué bueno es Dios. Pero cuando me sale a lo contrario, el diablo se metió. Así es, porque no podemos esperar. No podemos esperar al tiempo de Dios. Nosotros esperamos al de nosotros. Ese es el que nosotros queremos. El tiempo de Dios nosotros lo pasamos por desapercibido. Porque adaptamos la palabra del Señor a nuestra conveniencia. La adaptamos a nuestra concupiscencia. Y eso no acarrea nada bueno, iglesia. Como le estaba diciendo, esto de las excusas, a mí me llevó a una que yo digo que es la que nos controla a todas las demás. Es que yo ando en la carne. Yo ando en la carne y por eso es que... Esto es otra excusa más. Porque cuando yo voy a Romanos 8, donde nos habla de la vida mediante el Espíritu. Cuando yo entré a Romanos 8, que yo lo leí, que yo vi cuando allí dice que Dios mandó a su Hijo para que pagara por nosotros ese pecado, porque nosotros vivíamos en la carne y no podíamos con la ley. Y Él mandó a su Hijo para que nosotros tuviésemos, para que pagara y nosotros tuviésemos ese espíritu, para que tuviésemos un espíritu donde nosotros pudiéramos andar. Cuando yo vi eso, mis hermanos, cuando eso vino a mí, yo dije, no, esta excusa yo no la puedo decir más. Yo no sé ustedes, pero yo les exhorto a que lean Romanos 8, para que les pase lo mismo que le pasó a mí, que me pasó a mí. Yo le pido al Señor que pase eso, que cuando ustedes lo lean, le pase lo que me pasó a mí. Porque ahí lo que nos dice es que si tú andas en la carne, tú no eres hijo de Él. Que es hijo de Él el que anda en el Espíritu. Por eso es que le dije que esa excusa yo jamás en mi vida quiero que salga de mi boca. Perdóname, hermano, pero te dije que íbamos a hablar de eso hoy. Porque es que es algo, nosotros estamos minimizando el sacrificio que Dios hizo. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que estamos minimizando el sacrificio que Dios hizo, que nosotros lo estamos pasando por nada. Cuando Él entregó a su Hijo, entreguen sus hijos. Dale, entreguen sus hijos para que paguen mi pecado. ¿Verdad que ninguno lo va a hacer? Y nosotros ese sacrificio de Dios lo estamos dando en poco. Pero como es fácil decir, yo vivo en la carne. Dios me entiende. Hermano, estamos desechando la palabra. Es fuerte decirlo, pero es así. Estamos desechando la palabra de Dios. Y si nosotros desechamos la palabra de Dios,
Esto acarrea reprensión, acarrea juicio y acarrea disciplina. Y ninguna nos gusta. Ninguna de esas nos gusta. Yo quiero aclararle que esto fue la palabra que Dios puso en mí, ¿sabes? Que este no es Lilo. Yo llevo muchos meses, ¿verdad, Edil? Siendo Edil, Dios ha puesto una palabra en mí que yo no sé cómo yo la voy a llevar, pero yo me voy a poner en las manos de Él y que Él sea el que Él sea el que diga. Pero iglesia, Dios lo único que quiere es que nosotros entendamos que Él nos ha puesto en una iglesia que habla la palabra. Vuelvo y lo repito, nos ha puesto en una iglesia que habla la palabra, que nosotros lo que tenemos que hacer es meternos en ella. Traen la palabra, llevan meses pidiéndole a la iglesia que se metan en la palabra, pidiéndole a la iglesia que no desechen la palabra. Y lo tengo que decir así, vienen los mismos. Al culto de oración vienen los mismos. A los grupos dinámicos vienen los mismos. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos desechando la palabra, iglesia. Y desechar la palabra, vuelvo y repito, porque quiero que la tengan claro, que acarrea reprensión, juicio y disciplina, que no nos gustan. Pero iglesia, ¿sabías que donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón? Se inspiró el hermano al hilo, ¿verdad? Pero no. Porque eso es palabra de Dios también. Cuando vamos a Mateo 6:21, la nueva versión internacional, dice así: porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y es importante aclarar aquí, ¿verdad? Que cuando Jesús habla aquí, no habla principalmente al corazón. Y ustedes dirán así, pero dice el corazón, sí, pero no habla principalmente al corazón. Cuando Jesús nos habla aquí, nos habla que aquellos que nosotros valoramos más, a eso es que nosotros llevamos nuestro corazón. O sea, porque nuestro corazón siempre sigue lo que más amamos. Siempre sigue lo que consideramos importante. Eso es lo que sigue nuestro corazón. Si tú crees que tu trabajo es lo más importante, ahí se va tu corazón. Si tú crees que ser joven y las pasiones son lo más importante, ahí se va tu corazón. Muchos decimos, sí, el corazón. Ahí es que se va su corazón. Porque el corazón se inclina a lo que más ocupa nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra atención, nuestras energías y nuestras decisiones diarias. Donde nosotros ponemos eso, ahí se va nuestro corazón. La realidad es que nuestro corazón no se desenfoca por accidente. No, Él no lo hace por accidente, sino porque se dirige a lo que nosotros priorizamos. Ahí se dirige nuestro corazón. Y Jesús en este versículo no está hablando solamente de dinero, sino que está hablando de afecto, enfoque y dirección. De eso es que Él nos está hablando ahí. De dónde nosotros tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón. Y vuelvo y le repito, Él habla de afecto, de enfoque y dirección. Porque la verdad es esta, hermanos. Lo que más ama nuestro corazón determina el rumbo de nuestras vidas. Lo que más ama nuestro corazón determina el rumbo de nuestras vidas. Yo por eso ahorita cuando empecé hablándole de lo que nosotros hacemos importante en nuestra vida. De qué es lo más importante para nosotros en esta vida. A medida que hemos caminado, yo, como les dije ahorita, me gustaría que entendamos
que lo que Dios quiere llevarle a ustedes hoy es que lo más importante es meternos en su palabra, porque de esa forma lo vamos a conocer. De esa forma nosotros vamos a conocer al soberano. No hay otra forma de conocer a nuestro soberano si no es metiéndonos en la palabra, si no es haciendo lo que dice en la palabra. Por eso hoy, iglesia, nosotros entendiendo esto, yo les voy a dar unas preguntas para que nosotros nos vayamos, ¿verdad?, examinando. Pero eso es para ustedes, no tienen que contestarme. Nosotros vayamos examinándolo. Y las preguntas son estas. ¿Dónde está puesto hoy tu tesoro? ¿Dónde está puesto hoy tu tesoro? ¿Qué gobierna mis pensamientos? ¿O qué o quién es el centro de mi corazón? ¿Lo temporal? ¿Lo eterno? ¿El reino de Dios? ¿O las preocupaciones de este mundo? Lo mucho o lo poco que yo pueda tener en las cosas materiales en este mundo, o lo eterno. ¿Dónde está puesto hoy tu tesoro? En la Biblia hay muchos ejemplos, ¿verdad? Dios nos dejó muchos ejemplos, como yo dije ahorita, Él utilizó historias, utilizó, muchas cosas para dejarnos y para hacernos entender, ¿verdad?, todas estas cosas, para que nosotros podamos andar como Él quiere y seamos bien vistos ante sus ojos. Y hoy yo les voy a hablar de un ejemplo que Dios nos dejó escrito para que nosotros veamos las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios. Para que nosotros veamos que creernos, que nosotros no necesitamos a Dios para poder ser salvos. Creernos que nosotros podemos sin Él. Creernos que nosotros podemos sin el soberano. Y esta historia que yo voy a hablar un poco de ella está en Génesis 11, del 1 al 9, que es la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel construida, o quienes la querían construir, eran los descendientes de Noé. Ustedes se acuerdan de la historia de Noé, ¿verdad? Los descendientes de Noé eran los que querían construir esta torre. Era un pueblo unificado, un pueblo que se hizo fuerte y poderoso. Liderado por Nimrod. Es bien difícil pronunciarlo, pero ahí está. Nimrod era el rey de ese pueblo. Y ellos buscaban construir una ciudad y una torre tan alta que alcanzara el cielo, para hacer un nombre de ellos, para que no los dispersasen. Pero ¿qué pasó? Dios confundió las lenguas de cada uno de ellos. Imagínense nosotros aquí, que usted trate de hablarle a su vecino y que a su vecino no le entienda. Pues eso fue lo que hizo Dios. Dios confundió sus lenguas y así los obligó a dispersarse. Y nos preguntamos, ¿pero y por qué Dios hizo esto? Si ese pueblo, ellos lo que querían era estar en coinonía, porque ellos lo que querían era estar juntos. Ellos querían llegar al cielo. ¿Por qué Dios hizo eso? Y nosotros vamos a Romanos 12:21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nosotros sabemos que lo malo es todo aquello que nos separa de Dios. Todo lo que nos separa de Dios es malo. Así. No hay que dar mucha explicación. Todo lo que te separa de Dios es malo. Y este pueblo lo primero que hicieron fue eso mismo. Irse por lo malo. Lo malo se apoderó de ellos. Y lo malo se apoderó de ellos porque ellos pasaron por alto la voluntad de Dios. Yo les dije que eran descendientes de Noé, ¿verdad? Ellos conocían la historia. Ellos conocían la historia. Pero como les dije, pasaron por alto la voluntad de Dios. Hermano, Dios nos dejó escrito a nosotros su voluntad. Como ellos sabían la historia, nosotros también la sabemos.
Dios nos dejó escrita su voluntad. Esa historia nosotros la sabemos también. Que no nos pase como ese pueblo. En segundo lugar, este pueblo fue movido por la exaltación personal, o sea, por la soberbia. Ya lo malo se apoderó de ellos. Y acabamos de decir que todo lo malo te separa de Dios. Pues ¿saben qué? El hombre siempre cree que puede llegar al cielo por él mismo. Por eso es que empezamos a hacernos el Dios que nos conviene. Porque nos creemos eso. Cuando Dios nos muestra desde el principio las cosas que Él quiere que tengamos en nuestro corazón. Y como les dije, la soberbia y la exaltación personal fue lo que llevó a este pueblo, lo que motivó a este pueblo a construir la Torre de Babel. Pero lo malo se apoderó de ellos. Pero lo más fuerte de las razones de por qué Dios hizo esto con ese pueblo fue que este pueblo excluyó a Dios. Este pueblo dijo, no, nosotros podemos. Nosotros somos fuertes, nosotros somos grandes, nosotros tenemos poder. Porque eso fue lo que Nimrod ¿cómo le inculcó al pueblo? Lo que Nimrod le enseñó al pueblo fue eso, esa soberbia. A que nosotros somos mejores que todos los demás. Nosotros vamos a mantenernos unidos porque nosotros somos poderosos. Pero excluyeron a Dios. Porque la soberbia se apoderó de ellos. No consideraron a Dios. Y mientras los hombres excluyamos a Dios de sus planes, o excluyamos a Dios de nuestros planes, y no nos volvamos a la voluntad de Dios, mientras los hombres excluyamos a Dios de nuestros planes. Escuchen lo que le estoy diciendo, mientras excluyamos a Dios de nuestros planes y no nos volvamos a los planes de Dios o a la voluntad de Dios, nosotros lo que vamos a ver son caricaturas de cristianos y cristianos que no son reales. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Mientras nosotros hagamos lo que hace ese pueblo. Y Dios nos dejó escrito en su palabra cómo debemos andar nosotros y cómo Él quiere que nosotros lleguemos al frente de Él. Y los hombres estamos afanados, mis hermanos. Los hombres estamos afanados en construir nuestra propia Torre de Babel. Nosotros estamos afanados en construir edificios lujosos de nuestras vidas. Estamos afanados en eso. Y hemos olvidado construir la verdadera iglesia, que es la que Dios viene a buscar. Eso lo hemos olvidado, señores, mis hermanos. Porque nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Nos hemos olvidado, como yo les dije ahorita, que la palabra de Dios es guía, es viva y eficaz. Y que no solo es oírla, sino que también hay que practicarla. Pero mis hermanos, yo les tengo una muy buena noticia. Y esa buena noticia es para nosotros los que ya somos hijos de Dios y para cada uno de nuestras visitas o de las personas que todavía no han dado ese paso. Aquí está la buena noticia. Porque si ustedes están aquí, ustedes que no son, o todavía no han dado ese paso, si ustedes están aquí, ¿saben qué? Gloria a Dios porque Dios los miró ya. Si ustedes están aquí, Dios los miró. O sea que ya ustedes están anotaditos ahí. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es esa buena noticia, mis hermanos? La buena noticia que yo les tengo es que Dios los ha puesto en una iglesia que habla palabra de Dios. Dios los ha puesto en una iglesia que para la gloria de Dios, Él ha puesto hermanos. Como yo les mencioné ahorita, los hice ponerse de pie, que nos traen esa palabra. Dios utiliza a cada uno de estos hermanos y a cada uno de todos nosotros, porque quiero que estemos claros, que a cada uno de nosotros
Dios nos utiliza, porque Él no nos dice que nos quedemos ahí sentados. Dios dice, ve y lleva mi palabra. O sea que llevar la palabra de Dios nos toca a cada uno de nosotros. Pero iglesia, la buena noticia es esa. Que Dios nos da su palabra. Que Dios nos tiene en una iglesia donde se habla palabra de Dios 7 días a la semana. Que nosotros tenemos el privilegio de escuchar su palabra cuando hay muchos que no tienen este privilegio de estar así, sentados tranquilos como estamos nosotros. Iglesia, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Iglesia, Dios nos está gritando. Nos está gritando, iglesia, que nos metamos en su palabra. Que conozcamos al soberano. Mira, fui yo el que me sacrifiqué. Porque yo fui el que mandé a mi hijo para que muriera por sus pecados. Y ustedes eso no lo están queriendo ver. Y hoy Dios te está diciendo aquí, te está dando la buena noticia de que tú estás en esa iglesia. Que solamente lo que tenemos que hacer es meternos en esa palabra y conocer al soberano. Conocer al Dios que es el que nos va a llevar a lo eterno. Conocer a Dios que es el que nos ha dado todo lo que tenemos. Cuando yo digo todo, es todo. Todo lo que tenemos. Y ese soberano hoy te dice, iglesia, métete en mi palabra. Iglesia, cuando escuches mi palabra, llévala a tu corazón y sea hacedor de mi palabra. Dios les bendiga, hermano. ¿Cuántos recibieron la palabra hoy, como dice mi pastor? Uf. Dios los cuide, de verdad que sí. Los amo. Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para ti. Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.